Bueno, esto es, gracias por venir a la charla, es como un conversatorio sobre economía popular y comunitaria desde perspectiva feminista. Y bueno, yo soy Paula, que soy de Cooperacción, que para quienes no conozcáis el proyecto es una entidad feminista que trabajamos con perspectiva internacional y estamos en diversas partes del territorio catalán y también en Mali, El Salvador y Colombia. Y nada, pues la idea de hoy era hablar un poco sobre trabajo y un poco desde perspectiva de derecho, de defensa de derechos, de autonomía, de solidaridad y comunidad. Y hemos invitado a proyectos que son lo más, que está en La Criatura. La Criatura, que es un proyecto que nace pues, desde intentar generar alternativas laborales o de reivindicar otras maneras de trabajar y como de darle la vuelta a las discriminaciones que sufrimos como por género, origen, posición socioeconómica, política y por capacidades. Sin Billar o Sin Hogar, que es el primer sindicato independiente de trabajadoras del hogar y de los cuidados. Putas Libertarias del Raval o Putas Indignadas, que es una asamblea de defensa de derechos de las trabajadoras sexuales. Y Metgineras, que es como una cooperativa que genera espacios de Aixupluk para mujeres y identidades disidentes que utilizan drogas y reciben violencia por ello. Y nada, la idea es como que expliquéis un poco al principio pues, desde dónde trabajáis y el análisis que hacéis del trabajo y qué respuestas dais desde vuestros proyectos y luego pues abrir un poco el debate y ver qué sale. Entonces, bueno, gracias por estar ahí. Pues bueno, para empezar con La Criatura, bueno pues eso, como es un proyecto que nace, creo, bueno, de un diagnóstico sobre la situación laboral y como de la masculinización de ciertos sectores, ¿no? Y queremos pues un poco explicar este diagnóstico o identificación previa, cómo le dais respuesta y cómo se acoge el proyecto y como qué retos o resistencias encontráis. ¿En qué punto estáis? Vale. La cosa es que antes no estábamos hablando que el proyecto cuando surgió fue en el 2017 y en realidad surgió desde tres colegas de aquí de Barcelona que veníamos del activismo feminista y que normalmente nos pasaba que queríamos montar eventos feministas y teníamos que contratar a técnicos señores. Y bueno, eso como dándole vuelta, decíamos que pues no conoce, o no sé, alguien tiene una furgoneta y necesita una mecánica y no la encontrábamos, ¿no? Solo las redes funcionaban de manera pues de boca a boca. Y decidimos crear una asociación para visibilizar, para hacer una especie de catálogo online que visibilizara proyectos que estuvieran impulsados o coordinados por mujeres o disidencias, sobre todo en esa parte, ¿no? En oficios que tradicionalmente era masculinizado. Lo que pasa es que el proyecto se paró porque no era un proyecto pensado como para productividad, que eso también es un temazo, que al final hacemos un montón de cosas desde el activismo y cuando te cansas dejas el activismo, pero no el trabajo remunerado. Eso es mierda. Y entonces hay un montón de proyectos que se quedan por ahí colgados, ¿no? Precisamente por eso, y se quedó en stand-by y nada, entre cada uno trabajaba en lo suyo. Yo de hecho estaba aquí en La Raposa y luego me fui. Y ahora La Criatura como que ha crecido, intenta mantener esa parte de visibilización de proyectos de identidades que no son hombres cis y que trabajan los oficios, pero también al final ahora han entrado 4 personas más, somos 5 en el proyecto, 3 de ellas son migrantes y entonces lo que se prioriza, digamos, lo que se ha convertido en una especie de paraguas que intenta dar sostén a las economías de resistencia, que es una palabra que aprendimos de las compañeras de MUEC hace poco en realidad, o una no sé cómo se diría, pero una forma de llamar a las economías, porque como que feministas muchas veces no nos identificábamos con ese concepto, porque se dejaba cosas por el medio, digamos. Economía social y solidaria y sostenible lo sacamos ya directamente del diccionario.
sabemos cómo llamar a todas esas economías que al final son las que nos sostienen a la mayoría de nosotras. Muchas de ellas no están regularizadas y no están regularizadas porque no hay manera de poder regularizarse, porque al final regularizarse en una asociación incluso o en una cooperativa, como muchas de nosotras somos, también es un privilegio que no todo el mundo puede, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues usamos la figura jurídica que nosotros tenemos para poder dar cabida a un montón de personas que andan por ahí haciendo cosas. Y bueno, ahora como estamos en eso y entonces por eso digo que se ha transformado, porque por un lado está el catálogo que queremos visibilizar esos oficios feministas, pero por otro lado también hay como un proyecto de formación y de compartir aprendizajes que todas tenemos para que los conocimientos que tenemos aquí nosotras puedan servirse para otra y a la vez generar como redes de apoyo mutuo entre nosotros. Algo así. Está un poco liado, pero luego digo otra pregunta. Vale, merci. El orden es un poco el que nos ha parecido, pero vale. Entonces, bueno, queríamos seguir como preguntándote por mesineras y un poco como, o sea, creemos que es como un servicio pionero por la perspectiva desde la que trabaja, porque trabaja con el espacio no mixto, trabaja desde el antiprohibicionismo, la reducción de daños y también con la configuración laboral de que no solamente trabaja gente con formación, sino también con experiencia vivida, creo que le llamas así. Y era pues explicar como de dónde surge y en qué punto estáis o hacia dónde vais. Bueno, esto surge mucho de ver que al final el tema de la guerra contra las drogas es algo que nunca se aborda entre los movimientos sociales, cuando en realidad la guerra contra las drogas está sirviendo para legitimar el control de fronteras, de mercancías, de personas, ¿no? Atraviesa completamente, o sea, es una guerra que surge precisamente desde el racismo, ¿no? Para controlar a las poblaciones mexicanas que cruzaban a México en los años 50, anteriormente a las poblaciones chinas de Estados Unidos, ¿no? Con las guerras del opio, etcétera. Más adelante, ¿no? La población negra usuaria de crack de las periferias, la contracultura, ¿no? También, y en el caso de las mujeres, pues ya podríamos remitirnos a la Edad Media, ¿no? De ahí el nombre de mesineras, ¿no? Aquellas mujeres que utilizaban plantas como remedio, como veneno, según, ¿no? Y como al final el que nos usurpen del poder, del control de las sustancias, es también usurparnos formas de gestionar el placer, el bienestar, el dolor, algo tan importante, ¿no? Que ahora está en el monopolio de un estamento médico y farmacológico que sabemos que precisamente reproduce completamente no solo el patriarcado, sino otras múltiples desigualdades, ¿no? Y que además, bueno, bajo ese concepto, una vez quitas, ¿no? Sacas las drogas de la ecuación, pues empiezas a ver el mundo en que nos encontramos, ¿no? Que vemos que la mayoría de compañeras están lidiando con temas de salud mental, con situaciones de exclusión y pobreza muy bestias, muchas de ellas atravesadas por experiencias migratorias, muchas de ellas trabajadoras sexuales, pero más que hacen sexo por supervivencia, por lo tanto tampoco se acaban de identificar y nos cuesta mucho cómo nos articulamos, ¿no? Ahí. Entonces, y que es algo que aquí se nos ha olvidado dentro de los movimientos sociales y lo valoramos dentro del feminismo ya todavía menos, o igual de menos, ¿no? Y que además, pues incluso asumimos posiciones muy prohibicionistas, ¿no? Dentro de y un lenguaje muy drogofóbico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, veíamos todo esto y además que las compañeras tienen una experiencia a la que nunca se le da valor, ¿no? Son mujeres que son excluidas de todos lados, que evidentemente acceder a un mercado laboral les queda súper lejos. Y cuando hablo de mujeres que usan drogas, hablo de mujeres que usan drogas sobreviviendo a múltiples situaciones de exclusión y violencia, porque todas usamos drogas, la diferencia es dónde las compramos, si tenemos una casa donde consumirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si las nuestras son aceptadas o no. Entonces, estas que su consumo no es aceptado, que además están en situaciones de vulnerabilidad, la entrada en el mercado laboral es prácticamente imposible. Y además, que es que estamos muy cansadas de que haya servicios de acompañamiento a poblaciones y que no se tenga en cuenta a estas poblaciones, ¿no? Y la única manera de tenerlas en cuenta es incorporándolas
dentro del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de cada una de las actuaciones que van a acabar condicionando su día a día, ¿no? Entonces para nosotras era importante que formaran parte del equipo desde el principio. De hecho, nosotras empezamos siendo una red de mujeres que usamos drogas y luego pues llegó dinerito de algún lado, de una fundación de una macrofundación que nos aguantó un año, luego como éramos muy radicales nos echó y entonces decidimos tirar hacia la autonomía, ¿no? Y pensamos en qué formato era más coherente con nosotras. Entonces dijimos la cooperativa, la mierda. O sea, hemos aprendido cómo gestionarla y ahora somos una cooperativa y tenemos todo, pero lo que pensábamos que sería un proceso rápido han sido desde el 2017, 2018 nos echaron, o sea, desde el 2018 hasta ahora y ahora hace 2 años que somos cooperativa y empezamos a tener realmente un grado de autonomía. Bueno, ahora ya lo llevamos todos nosotros, ¿no? Pero ha sido un proceso súper largo con un formato, porque al final es verdad que hablamos de economía social y solidaria, pero lo social nos lo olvidamos y cuando hablamos de cuidados, que encima no se remuneran, o sea, nosotras no cobramos. Las chicas que vienen no solo no nos pagan, sino que además nos cuestan bastante pasta, con todo el gusto, ¿eh? Pero entonces, como era complicado tener una estructura que está pensada para al final por proyectos productivos, ¿no? Y nosotras productivas, lo que se dice productivas, no somos. Vamos al mercadillo una vez al mes, hacer dinero se nos da fatal, tenemos 4 camisetas que tampoco nos dan pasta, entonces, bueno, era complicado. Aún así estamos contentos de haber iniciado esto y ha sido todo un proceso, ¿no? Porque sí que ha sido muy complicado, sobre todo el poder, primero, trabajar con personas con experiencia vivida que viven en estas múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia no es fácil. Entre otras cosas, el 85% de las mujeres que vienen a ECHIS no tienen casa. Pues si no tienes casa, no tienes donde ducharte, no tienes donde descansar, entonces ¿cómo vas a hacer una jornada de trabajo en plenas condiciones, ¿no? Pues es muy complicado. Y la otra es cómo asumes la precariedad de crear una cooperativa como esta, que da un servicio de lunes a sábado, o sea, que no para, ¿no? No es de rollo, bueno, ahora me va bien, lo hago y ahora no me va bien, no. Esto está abierto y no para y tienes a mujeres que van llegando con esa precariedad a la vez que tienes que abrir el servicio, que no dejas de ser un servicio, para ellas acaba siendo un espacio imprescindible y con los derechos laborales, ¿no? Que cuando pones a las mujeres en el centro, a las mujeres que estás acompañando, pues su horario laboral no es de oficina. En cambio, cuando te vienen madres a trabajar a mendineras, lo que quieres es que tener un horario de oficina que te permita pues poder salir a una hora razonable y dar de comer a las crías o irte con las colegas el fin de semana a tomarte algo, da igual, ¿eh? O sea, pues si tienes 20 años, no eres madre, pero te apetece mucho salir de fiesta, entonces currar el sábado es una mierda. Entonces, ¿cómo poder ir combinando esto? Ha sido complicadísimo, estamos en ello, yo creo que ahora empezamos a saber cómo hacerlo, pero hasta ahora ha sido un poco una odisea. Pero bueno, lo estamos consiguiendo, entonces ya, o sea, hay que venir llorada y yo vengo llorada. Me paro ahí. La idea es seguir como viendo formas de organizarse precisamente con el sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados, con el Sindillat, y un poco que nos explicarais pues precisamente eso, como qué retos tenéis ahora de organizaros como sector, o sea, y un poco sabiendo que estáis ahora generando como estructuras de autoocupación, como saberes y sabores y así, pues un poco cómo llegáis ahí y cómo está. Bueno, primero buenas tardes y gracias por invitarnos. Nosotros decidimos ser un sindicato independiente ya que lo veíamos como una estrategia política, ya que nos permitía tener libertad en el accionar y en el pensamiento político que teníamos. Entonces veíamos clave cómo separarnos de los sindicatos que mayormente son de hombres y crear un sindicato solamente de mujeres, un sindicato independiente. Lo que buscábamos a través del sindicato era el tema de luchar por nuestros derechos en igualdad de condiciones a cualquier otro tipo de trabajador o trabajadora, poder
poner en visibilidad nuestras demandas y mostrar la precariedad a la que estaba sumergida el sector al que representamos. Y sobre todo también era el tratar de que nuestro accionar no tuviera intermediarios, sino ser directamente nosotras las que hagamos las negociaciones con las oficinas burocráticas. Eso igual ha tenido ciertas limitaciones para nosotros el ser sindicato, porque primero no tenemos ningún tipo de subvención económica, lo que nos lleva a autogestionarnos y buscar proyectos de autogestión. Al no tener una patronal, pues nuestra lucha mayormente es en las calles, porque no tenemos a quién presentar las quejas ni demandas que tengamos como sector. Y también nos ha implicado un poco como el comenzar de cero, ¿no? Desde el hecho de no contar con un espacio físico, que bueno, que hoy en día hace 11 años contamos con el espacio de la BON, pero es un espacio que hoy en día lo tenemos en riesgo, ya que la Diputación no quiere hacer la firma del convenio, por lo tanto estamos mañana entrando en un encierro, las compañeras de la BON, porque nos han tenido varios años mareándonos, dándonos 2 años, y ahora han decidido que quieren mandarlo a que sea tomado de manera pública, lo cual no nos parece justo porque sentimos que hay una herencia histórica de que en este espacio estén asociaciones feministas como la nuestra, ¿no? Pero también somos conscientes que, claro, a Diputación le molesta tener gente migrante ahí, y más aún nos han cuestionado muchas veces qué hacemos trabajadoras del hogar en la BON. Lo cual para nosotros es fuerte porque en realidad ello nos ha permitido construir alianzas con las demás organizaciones que son parte de la BON y lograr ver luchas comunes más allá de la diferencia que tenemos, ¿no? Desde diferencia de clase hasta la diferencia de pensamiento que tenemos con ellas, pero hemos visto que había una lucha común, y la lucha común estaba relacionada a buscar los derechos e igualdades de todas, ¿no? Y a crear realmente espacios que nos permitan poder colectivizar esta nueva forma un poco de hacer política y de crearnos como colectivos, ¿no? Entonces viene un poco desde ese lado que decidimos, al no tener subvenciones, de crear proyectos de autogestión. Entre los proyectos de autogestión pues tenemos el proyecto textil, que trabaja al lado de ustedes, de Mecineras, y tenemos la ludoteca, tenemos el proyecto que logramos con algunas universidades y con algunas organizaciones europeas, pero entre los que más nos ayudan en el tema de autogestión vendría a ser el proyecto de textil y el proyecto de saberes y sabores, que, bueno, yo soy encargada del proyecto de saberes y sabores, entonces del que más puedo como hablar. Que lo que se buscó al crear este proyecto era sobre todo tener una formación ocupacional para las compañeras, ¿no? Una formación ocupacional, pero también de prácticas remuneradas, porque nosotras vemos que hay un montón de organizaciones que realizan formación ocupacional, pero donde no se les paga un centavo a las compañeras, y no nos parecía justo. Entonces vimos la manera que a través de esta formación ocupacional ellas también pudieran generar dinero y también puedan tener una remuneración justa por sus saberes, ya que muchas de ellas al realizar solamente un trabajo del hogar ganan entre 2 a 7 euros la hora, lo cual es bastante fuerte en una ciudad que te cuesta caro, ¿no? Y donde nosotras intentábamos como sensibilizar un poco al colectivo para que se entendiera que los saberes con los que migramos, si bien el momento que venimos acá nos hacen creer que esos saberes no sirven, porque ahora estamos en Europa, creemos que más bien tenemos que revalorizar nuestras raíces y poder mostrar realmente los saberes con los que venimos, los saberes de nuestras ancestras, y sentimos que tenemos mucho que enseñar también, aprender y enseñar.
¿no? El proyecto de catering, más que ser un catering social, lo que se buscaba era un poco la reivindicación de nuestras culturas, también el reconocimiento por parte de esta sociedad de la cultura y las raíces que vienen detrás de la persona con la que convives y con la que tienes un encuentro día a día, que eso es un poco Barcelona, ¿no? Que Barcelona es una mezcla de culturas, pero no simplemente somos, no sé, el guacamole o la causa limeña. Hay todo un trasfondo mucho más fuerte atrás que tratamos de romperlo, porque normalmente se asocia cuando haces la cocina a que perteneces a la comida que supuestamente es de tu país. Y nosotros sentimos que hay valores mucho más fuertes que vienen detrás y que hemos podido irlos construyendo en la cocina. Para nosotros ha sido replantearnos el tema de la cocina como un espacio político, donde nosotras sentimos que la cocina se vuelve un espacio, primero, terapéutico, donde ha salido muchas más cosas internas de nuestras compañeras que las que salían en terapia, ¿no? Entonces nos pareció un espacio donde tanto podemos reír, bailar, como podemos rompernos y llorar y empezar a darnos cuenta que más allá que nuestras migraciones pueden ser diferentes, tenemos muchos puntos en común y donde vamos aprendiendo unas de las otras. Y también donde vamos cada vez concientizándonos más de realmente las raíces a las que estamos representando y sentir orgullo de ser migrante y sentir orgullo de saber cocinar, de saber, de tener la posibilidad de que las otras personas experimenten también tus raíces, los saberes de tus ancestras y sobre todo terminar siendo un poco portavoz también de lo que sucede en nuestros territorios, ¿no? Hay algunos alimentos que nosotras no estamos dispuestas a prepararlos porque sabemos lo que implica la explotación de los suelos y de nuestra gente en nuestros países y no queremos que se continúe con este legado colonial hoy en día a través de nuestra comida. Entonces las veces que nos permiten con el catering poder tener conversatorios con la gente, ahí al presentar el catering explicamos por qué hay cosas que no estamos dispuestas a cocinar o por qué hay cosas que sí nos animamos a hacerlas porque vamos encontrando la forma de utilizar productos de kilómetro cero y que nos permitan también continuar con nuestras raíces pero sin ser parte de esta explotación que sucede en nuestros territorios. Entonces, más o menos por eso que nace el proyecto de Saberes y Sabores y que, bueno, que ha empezado a tener un alcance bastante bueno y sobre todo porque sentimos que la gente no simplemente termina haciéndonos un favor al contratar el catering, que eso nos pasaba un poco al inicio, ¿no? Era como, sí, estamos haciendo un favor a las trabajadoras del hogar de contratar su catering y es como, no nos están haciendo un favor. Estamos presentando un servicio que es un servicio realmente de calidad, sentimos nosotras, y que tiene un trasfondo político e ideológico mucho más fuerte. Entonces, no lo consideramos como simplemente servir comida, sino eso, el trasfondo político y social que tiene para nosotras por detrás. Es un poco eso. Pues cogiendo el ritmo como de politizar cosas estigmatizadas, también está hoy otras indignadas putas libertarias del Raval con Janet y eso, bueno, un poco pues sabiendo que estáis trabajando desde el anticolectivismo contra ordenanzas cívicas y en general contra la violencia que se ejerce contra las personas que ejercen el trabajo sexual, también preguntar eso, cómo os organizáis como sector y sobre todo como un sector que no está reconocido por el Estado y tampoco por gran parte de la sociedad. Bueno, primero antes todo agradecer y sobre todo a las compañeras aquí presentes que estamos haciendo este conversatorio, ¿no? Pues nosotras al ser trabajadoras sexuales realmente el estigma puta nos atraviesa a todas las mujeres, da igual que estés cobrando o no estés cobrando, lo primero que te dicen eres un hijo de puta y por tanto la palabra puta está normalizada en el lenguaje. Dentro de un contexto capitalista, patriarcal, colonial, clasista, racista, la obligación del trabajar está impuesta por el sistema. Todos trabajamos por techo y comida y el único motor de trabajo y de esfuerzo que tenemos es nuestro cuerpo. El capital te exige
¿no? Ser de una forma productiva o no productiva, y por tanto para nosotras cuando nace la ordenanza cívica nace con un trasfondo higienista, con un trasfondo el cual nos ponía a nosotras en el foco, pero no solamente a nosotras, sino también a los compañeros manteros, a las personas que utilizan la calle como medio de economía de supervivencia, a los músicos, bueno, toda la gente que en sí vive y trabaja, ¿no?, en lo que es la vía pública para captar clientes. Entonces, nosotras al principio teníamos las aliadas, ¿no?, que daban la cara por nosotras, porque no es fácil romper el estigma puta, porque decir soy puta, ahora lo digo con 63 años y me baila, ¿no? Pero evidentemente cuando tenía 25 años no lo decía, porque siempre he tenido la capacidad, ¿no?, de poder hacer esa doble vida. Por el día trabajaba por 700 euros 40 horas semanales, y por la noche me convertía en la Tina Turner, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia y yo creo que ese fue el equilibrio, pero quien me da la independencia económica, el que me da la independencia como ser humano y sobre todo como mujer, es el trabajo sexual. Primero porque el amor romántico se hace cristal, ¿no? Se rompe. Yo creo que las mujeres, y cuando hablo de mujeres también hablo de mujeres con pene, no me gusta poner etiquetas. Englobo la palabra mujer en todas, porque nos sentimos mujeres. Entonces, el patriarcado nos hace creer que realmente nos domina y nos tiene en una posición de subalternas. Pero si realmente las personas que hacemos el trabajo sexual conocemos la otra verdad, ¿no?, la otra verdad de aquellos señores que en su casa pueden ser muy perros, muy malas personas o muy autoritarios, cuando llegan hacia nosotras, son personas que vienen en un plan sumiso, en un plan donde vienen a pedir que les hagamos un servicio y en el cual nosotras establecemos tiempo, horario y cuestión económica. Y cobramos por adelantado. Pocos trabajos se pueden decir que trabajan por adelantado. Solamente conozco uno que son los cerrajeros, que son unos cabrones que cobran 400 euros, pero si no pagan los 400 euros no te abren la puerta. Entonces, nosotras aprendimos de los cerrajeros y tenemos las piernas muy apretadas y las abrimos solamente cuando hay billetes. Evidentemente, esto hace que rompamos, ¿no?, con el ideado que tenemos, ¿no?, que el patriarcado durante siglos nos ha inculcado, que las mujeres tenemos que ser santas, buenas madres, buenas mujeres, y que la sexualidad es algo sagrado y por tanto no debe tener precio y que solamente se puede usar por amor, ¿no? Pero claro, cuando tú vas al mundo del trabajo sexual te das cuenta que hay un señor a las 11 de la mañana haciendo cola para entrar a tener servicios sexuales y dices, pero este tío, ¿de dónde sale, no? Y luego a medida que vas trabajando te das cuenta que eso pasa también a las 7 de la mañana, te vienen a echar el polvo antes de irse a trabajar, o el que viene a las 11 de la noche antes de llegar a casa. Entonces, creo que a veces el estigma puta sirve simplemente para tener una política de control hacia las mujeres. Porque un hombre está bien visto que sea promiscuo, pero una mujer no, debe ser castigada. Y yo creo que si realmente tuviéramos una conciencia más abierta y que realmente tuviéramos el valor de mirar para atrás y ver durante nuestra historia cómo hemos sido coaccionadas por un sistema patriarcal en donde las mujeres siempre han sido la sombra de los buenos hombres, ¿no? Si seguimos permitiendo esa invisibilidad de lo que realmente somos, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y para nosotras el tiempo es oro. Nosotras gestionamos el tiempo de una manera que es muy importante para nosotras vivirla y tratar de ser proactiva. Y por tanto, como tengo una sola vida, una sola oportunidad, la viviré como a mí me parezca mejor. Y daré la independencia que me ha dado. Y sobre todo agradecer a aquellas mujeres cuando empecé a trabajar con 25 años en el trabajo sexual, a aquellas mujeres que habían vivido la posguerra, que tenían más de 50 años, habían pasado hambrunas y que venían de vivir matrimonios violentos, porque eso de que la maté porque era mía hasta el día de hoy se utiliza,
contra toda esa violencia, aquellas mujeres me enseñaron que una vez que entraba por esa puerta, yo era puta igual que ellas. La diferencia es que me podía ir con dinero o sin dinero. Y me enseñaron a decir no. No, tú aquí eres dueña y señora y reina. El tipo que entra por esa puerta viene a hacer lo que tú le permitas hacer. Y dile que no. Y se irá. Cosa que en mi adolescencia o en mi juventud no me habían enseñado a decir eso. Y para mí es fundamental y la transmito así al colectivo en el cuidado, porque tenemos un trabajo en el cual automáticamente todo el mundo nos violenta y en el cual todo el mundo quiere tutelarnos, en el cual nos quieren todas calladas como las putas, pero cuando las putas toman una posición como sujeto político de poder, nosotras como colectivo, por muy putas que seamos, pues hemos conseguido que no se nos aplique la ley Mordaza, no se nos aplique las ordenanzas cívicas, no se nos aplique la ley de extranjería. Y lo hemos conseguido haciendo incidencia política totalmente hacia el sistema y hemos salido antisistema, porque sí se puede tener esa doble cara que tiene que trabajar con la institución, pero también tiene que tener los principios bases de que no todo vale para conseguir. Nosotras hoy en día en Barcelona, y nuestro temor es que ahora el cambio político, pues hay mucha gente que nos gustaría ponerle la bota en el cuello porque hemos hecho muchas cosas, hemos escrachado a Vox, tenemos una compañera que le piden 6 años de cárcel, Ana, que es una de las portavoces del colectivo, por hacer un escrache a Vox. Hay 8 vecinos que el 23 de mayo tienen este juicio, y a Ana y a Ibra, por ser negro, les piden expulsión y casi 600.000 euros de multa. Nosotras somos un colectivo que hemos hecho pedagogía con los movimientos sociales, porque en los movimientos sociales eso de que las putas venían, al principio nos miraban con bastante indiferencia, ¿no? Porque automáticamente asocian trabajo sexual con trata o tráfico de personas, pero en el Código Penal está totalmente constatado lo que es trata y lo que es tráfico de personas. Que lo metan en el trabajo sexual simplemente lo hacen de una forma para que, cuidado mujeres, no se metan ahí, porque estas, que algunas hemos ganado o al menos hemos tenido oportunidad de mover dinero, pues estas mujeres no van a aceptar lo que es la institución del matrimonio tal como lo dice el patriarcado. No aceptaremos lo que es la formación familiar, porque consideramos que la unidad familiar está bastante corrompida, y pondremos de manifiesto y denunciaremos que donde realmente existe más violencia es en el entorno familiar, mucho antes que lo que podamos tener con un cliente. Evidentemente hay clientes que se pasan de listo, no vamos a negar, pero siempre tratamos de dar una respuesta. Al principio hablamos, pero si no nos entiende, cogemos los tacones y le damos entre todas. Porque es lo que tiene trabajar en un colectivo como es la calle, ¿no? Que todas interactuamos con los vecinos, todas interactuamos, nos conocemos a los cacos, conocemos a la policía que tortura y asesina. Para nosotros el conocimiento es poder, y eso nos da a nosotros el privilegio de hoy en día en Barcelona, en lo que es la zona de las Corts, la zona de Villa Olímpica y Ciudadela, donde se hace trabajo sexual. Las compañeras tienen todas tarjetas sanitarias, estén no en situación irregular, y que tenemos un compromiso, tanto con la Generalitat como con el Ayuntamiento, que las compañeras no acaben en un sí. Ahora, lamentamos mucho que el sí de Barcelona esté abierto desde el 10 de enero del 2023, con trabajadoras sexuales que prefieren ser reconocidas como ladronas para no ser expulsadas como trabajadoras sexuales por el estigma, y que les han traído desde otras autonomías. Al principio nos quisieron vender de que la Generalitat y el Ayuntamiento no era conocedor, y entonces estamos en la época de Aznar, cuando habían aquellos viajes de la CIA, los vuelos nocturnos que iban a Guantánamo, y entonces ellos dijeron de que, bueno, al final reconocieron que sí que eran conocedores, que el sí de Barcelona, el módulo de mujeres, estaba abierto y que estaban trayendo mujeres tanto de lo que es Madrid, Valencia, el País Vasco, trayendo migrantes que no, o sea, se escapan a nuestra protección porque es fuera de lo que es
la autonomía, ¿no? Bueno, pues gracias a los cuatro por hacer visible lo invisible y por explicar experiencias de tejer redes. La idea ahora es como abrir turno y si hay preguntas o reflexiones que queráis compartir, pues, si no, hay propuestas. Vale, pues... Sí, ¿eh? A ver, Sí, no, yo tengo mucha curiosidad, bueno, mucho respeto y mucha curiosidad por saber tanto cómo llegáis a las personas a las que pretendéis alcanzar, ¿no? O sea, desde Semillar, por ejemplo, hay miles de mujeres trabajando en el tema de los cuidados a las que me imagino que no tenéis acceso o que no tenéis conocimiento de la cantidad de gente que hay trabajando que tampoco está organizada, ¿no? ¿Cómo hacéis para poder llegar a ellas y que de alguna manera se organicen con las putas? 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas, yo creo que me imagino que mucho más trabajadoras sexuales de las que podéis alcanzar, ¿no? Y de las mujeres que usan drogas ya me encantaría un poco cómo llegáis, ¿no? a ellas y pues eso. O sea, me parece impresionante que pueda realizarse a través de personas que están normalmente tan invisibilizadas, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, el sindicato empieza el 2011 a través de, o sea, como consecuencia de las luchas migrantes que hubieron en el 96. Ahí se lograron concentrar varias trabajadoras del hogar, porque normalmente es el trabajo que se le designa a una mujer migrante cuando llega acá, ¿no? Es el único trabajo que puedes acceder y es ahí que ellas conforman, pero no solamente conforman el sindicato entre mujeres migrantes trabajadoras del hogar, sino también habían mujeres catalanas que también ejercían el mismo oficio. Entonces, claro, nosotros no tenemos una estrategia para atraer gente al sindicato, sino normalmente la gente que se empieza a afiliar al sindicato es gente que se va pasando de boca en boca, ¿no? O que nos va conociendo las manifestaciones. Entonces están en manifestaciones, ven que se está luchando por el tema del empadronamiento, por el tema de derechos laborales o por el tema de la seguridad social y dice, bueno, a mí realmente me cruza lo que están hablando y se acercan para empezar a afiliarse. Que esta afiliación no tiene ningún costo porque sabemos que es un sector bastante precario, por lo tanto, nada, es un sistema como muy rotativo el nuestro, ¿no? Porque al tener también una parte legal que empieza a ayudar a las compañeras a poder legalizarse acá, claro, el momento que logran papeles, esta parte se va y llega una nueva y es todo el tiempo esta rotación la que nosotros tenemos. Hoy en día, claro, sabemos que no vamos a poder aglutinar y creo que tampoco nos dé el cuerpo para hacerlo a todo el colectivo que puede existir de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, pero hoy en día somos 80 mujeres, ¿no? De diferentes países y lo que te digo, estas 80 van rotando. Entonces es algo de lo que somos conscientes también en el momento que decidimos hacer los proyectos, porque sabemos que un año formas, armas el equipo y sabes que al siguiente año entre la colo, papeles que van saliendo, que deciden porque se cansan de la precariedad en la que viven acá y dicen, bueno, vivir así, prefiero volver a mi país que vivía en las mismas condiciones y no cargaba a mis hijos en esto, ¿no? Entonces muchas de ellas retornan a sus países o son expulsadas, pero normalmente igual existe como una lealtad un poco de las compañeras ahí, ¿no? Hay muchas de ellas que ya tienen papeles y que son las que ahora están formando. La idea nuestra, al ser una organización horizontal y asamblearia, es el hecho de que el día de mañana ninguna de nosotras sea imprescindible dentro del sindicato, sino que puedan ser las mismas compañeras las que manejen y sean las que acojan a las siguientes que migren. Entonces es un poco ese el sistema que nosotras manejamos. Bueno, nosotras como putas, evidentemente solamente llegamos a donde llegamos.
pero hay asociaciones que trabajan en territorio, por ejemplo AMBI o Genera, que ellas trabajan en lo que es Cataluña y van a la parte de Figueras, a Pisos, carreteras. Entonces a través de ellas es que les llega información y también los cuidados, ¿no? Pero ya te digo, aquí en Barcelona nosotros hemos podido, somos el único colectivo que tenemos una mesa de violencia a trabajadores sexuales, que es el único que existe en el Reino de España. Somos el único colectivo que hemos conseguido que ninguna ordenanza, ninguna política comitiva nos hiciera presión, porque por ejemplo nosotras en Ciudad Bella se nos vulnera el derecho de vivienda. Esto era época de Trías, con Mercedes OM hacen una moratoria en la cual las putas no podemos alquilar. Tenemos una multa de 40.000 euros por alquilar y 90.000 euros de propietario. En estos momentos hay 5 compañeras que están pagando esas deudas de la época de Trías, ¿no? Pero eso pasa aquí, no aquí sea Suecia ni Irlanda, no, esto pasa en Ciudad Bella, ¿no? Entonces nosotras como movimiento de resistencia somos un movimiento Ocupa y nosotras tenemos ahora 3 pisos que están ocupados. Hemos hecho una incidencia a nivel de los cuerpos de seguridad que han aprendido a respetarnos, ¿no? Y que eso nos da la posibilidad de que si hay algún conflicto, pues nosotros directamente tenemos teléfonos, que a veces nos avergonzamos, pero que tenemos que tenerlos, porque así las compañeras, claro, porque sí, a mí me avergüenza, pero evidentemente eso me sirve para que mis compañeras en un momento de violencia tengan un canal seguro, da igual que estén en situación regular o no, se les dé lo que se tiene que dar, una cobertura del cuidado. Cuando llegamos a la justicia nos damos cuenta de que la justicia es totalmente patriarcal. Nosotros hemos tenido 5 juicios con Carla Valls, no sé si conocéis, Carla Valls, una abogada feminista especialista en violencia machista. Los 5 juicios los perdimos. Y el fiscal me dice a mí que yo era conocedora del trabajo que hacía y por tanto me dejaba en un nivel que el sinvergüenza que practicaba violencia a las compañeras, que se ponía gilet en las manos para robarles y marcarles la cara y si no las corría con jeringuillas usadas, y este señor al final pues no conseguimos nada. El ayuntamiento sí se hizo cargo de los honorarios de Carla Valls, pero que las mujeres siempre tenemos en esa coyuntura, ¿no?, de que no somos personas creíbles, porque da igual, ¿no?, de que seas puta o no, pero cuando llega el momento de ir a juicio, pues la justicia es patriarcal, los jueces son patriarcales y por tanto repetirán la estrategia de no creer a las víctimas. Entonces nos gustaría poder replicar lo que hemos logrado aquí, pero es muy difícil organizar compañeras porque no todas trabajan en lo que son las vías públicas. Hay compañeras que trabajan en club, otras trabajan en bootcamp, otras trabajan son score. Entonces nosotros lo que tratamos es de conseguir un paraguas en el cual todas estén protegidas, pero solamente lo hemos conseguido lo que es a nivel territorial. Pero la lucha sigue y Nosotras, bueno, yo creo que nosotras empezamos un poco con toda la polémica de los mal llamados narcopisos, yo prefiero llamarlos pisos de venta y consumo, y bueno, de alguna manera era dar una respuesta que no fuera la policial, ¿no?, a esos pisos de consumo, porque veíamos que estaban pasando muchísimas, bueno, que las compañeras estaban sobreviviendo a muchísimas violencias ahí dentro. A la vez era la alternativa más segura que tenían, porque las mujeres al final si van es por algo, ¿no? Siempre nos preguntamos por qué lo hacen. Bueno, si lo hacen es por algo, ¿no? Entonces iban porque son los únicos espacios que estaban abiertos 24 horas, porque al final las salas de consumo supervisado son espacios muy masculinizados y que además muy medicalizados, ¿no? Entonces como que pierden bastante autonomía, y veíamos que además para las mujeres, cuando empiezas a ver por qué utilizan determinadas sustancias de determinada manera, bueno, lo hacen por soledad, lo hacen por muchísimos factores que no se estaban teniendo en cuenta. Entonces veíamos que nosotras no queríamos abrir una sala de consumo acompañado, aunque sí que veíamos que el consumo tenía que estar incorporado entre las necesidades básicas,
y empezamos a hacerlo pues juntándonos una vez cada martes en el Ateneo del Raval. A veces venían 4, a veces estábamos 2, otras veces venían más. Hacíamos en esta red más informal, y entre las mujeres que vieron que era una propuesta interesante se fueron acercando, ¿no? Yo creo que más que llegar a ellas, que ese no es el problema, de hecho a nosotras cuando empezamos dijimos ¿cuántas mujeres más o menos podemos esperar? Y nos dijeron 40. Ahora tenemos más de 450, unas 40, 50 viniendo cada día y estando cada día en el espacio. O sea, no es que no estuvieran, sino que es que como no tenían un espacio donde ir, pues no aparecían, ¿no? Y pasaban desapercibidas. Se lo van contando entre ellas, a veces nos las derivan de otros espacios, ¿no? Porque también empezamos pensando, bueno, vamos a acompañarlas a que puedan navegar por unos sistemas de acompañamiento que son muy complejos. No, mentira. No hay sistemas de acompañamiento para ellas, por lo tanto lo que nos encontramos es que en lugar de nosotras poder derivar a otros servicios, lo que nos pasa es que todo el mundo nos deriva a nosotras, ¿no? Y cuando digo todo el mundo, gente que nos sorprendió, ¿no? Medidas alternativas a prisión, por ejemplo. Pero es que están cumpliendo cárcel porque no hay servicios donde puedan ejercer una medida alternativa. Lo cual nos pone en una situación de mierda, porque es como, pero si somos anticarcelarias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo medidas alternativas? Pero a la vez, si podemos acompañar a que no estén entrando en el talego, pues qué bien, ¿no? Entonces, bueno, esas situaciones son las que nos vamos encontrando, yo creo, esos teléfonos, ¿no? Sí. Que no son muy contradictorios, pero que cuando estás hablando de mujeres en múltiples situaciones de vulnerabilidad o vulnerabilizadas de tantas maneras, pues tampoco nos vamos a poner exquisitas, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y vamos a usar todo lo que está en nuestras manos. Yo creo que el reto que nosotras hemos tenido es cómo hacemos para no caer solamente en el asistencialismo. Son mujeres y son personas que la mayoría de ellas están completamente cronificadas e institucionalizadas. O sea, llevan 20 años o más yendo de un servicio a otro servicio, donde toda su vida está condicionada por lo que él o la trabajadora de turno social decida por ellas, la médico de turno decida por ellas, y que hay muy poquitas decisiones que tomen ellas. Y además tienen que pedir permiso y tienen que pasar por el tubo tantas veces que cuando entran las mujeres a mentineras llegan y te dicen: hola, mira, me llamo Pepita, soy consumidora de no sé cuánto, no tengo casa y hago no sé qué. Y dices: o sea, yo me llamo Aura y no te pienso decir lo que consumo, ya nos conoceremos y ya veremos, ¿sabes? Si entablamos una relación. Pero que de alguna manera son mujeres que llevan tantos años cronificadas en sus situaciones de exclusión, que hablarles de activismo y de derechos. Entonces de repente es como, ¿cómo hacemos para que el local que tenemos ahora no se convierta simplemente en un lugar donde vengo, como, me ducho y me baño, sino donde además nos articulamos y hacemos activismo, ¿no? Bueno, pues eso para mí ha sido uno de los mayores retos, ¿no? De no es cómo llegar, sino a quién llegamos, cómo no excluimos a ninguna, porque además realmente tenemos un compromiso antipunitivista, por lo tanto no hay sanciones, pero claro, te llegan mujeres que llegan con toda la violencia vivida, que no me das un colacao, pues te tiro un cenicero a la cabeza. No, pero es que nosotras no castigamos, vale, mañana eres bienvenida, pero me acabas de tirar un cenicero a la cabeza. Entonces, ¿cómo no excluimos? ¿No? Sería un poco nuestro ejercicio y nuestro reto, el cómo hacemos para dar una respuesta a situaciones que son súper violentas, ¿no? Hablamos de interseccionalidad. O sea, ayer tenía voy a poner un ejemplo de ayer, ¿eh? O sea, habían peleado dos y una mujer trans, trabajadora sexual, migrada, estaba gritando a la otra: tú maricón de mierda, ¿no? Que era una mujer trans, también migrada, también viviendo múltiples situaciones de violencia. Entonces, como también el autoestigma está jugando ahí un montón de papeles, porque al final, bueno, sí, todo lo políticamente correcto a nosotras nos pasa por encima, por al lado y por los lados. O sea, entonces como que los retos son un poco otros, ¿no? No es tanto que lleguen, porque llegan, y el tema es que no podemos dar espacio, o sea, estamos sobrepasadísimas en el espacio que tenemos. Estamos en espacios del barrio, ¿no? Que a veces ni siquiera es fácil tampoco, porque al final jugamos con las estrategias de cada una, con los propios estigmas que reproducimos en los barrios y en el propio activismo. Entonces yo creo que un poco nuestro reto es ese, ¿no? El cómo podemos trabajar más desde ahí, ¿no? Y llegamos
con el boca a boca, se lo van explicando sobre todo entre ellas, ¿no? Entre las diferentes compañeras. Y no tienen ningún tipo de requisito inicial, ni de entrevista de entrada, ni nada por el estilo, a pesar de que nosotras desde el 2018 somos consideradas como un SIE, Servicio de Intervención Especializado en Violencias por la Generalitat. Lo cual a nosotras nos daba mucho miedo, porque como ya ahora vamos a pasar a ser una institución, así como un SIE, y tengo que reconocer que grata sorpresa, no nos han hecho cambiar, sino que realmente han estado abiertas a que otros SIEs aprendan un poco de nuestra experiencia, nos piden cosas y les decimos no podemos daroslas y lo aceptan. De alguna manera hablamos de indicadores, hablamos de otras historias y nos están dando bastante cancha en esto. No hemos tenido que cambiar nada de nuestra perspectiva de abordaje. Ahora veremos si hay cambios de gobierno y si hay cambios de no sé qué. A lo mejor nos tocan más, pero la verdad es que en ese sentido nos han respetado bastante. Y cómo lo podíamos hacer para realmente seguir sin decir que no, ¿no? Porque no tenemos citas previas, las mujeres pueden entrar, no tenemos encuesta inicial a la hora de que entren, no pedimos datos, respetamos el anonimato. Claro, esto con un servicio entraba bastante en contradicción, pero como nos han dejado hacer bastante, pues ahí andamos, ¿no? Y yo creo que el reto ha sido ese, ¿no? El intentar dar cabida a todas desde ese activismo, incluyendo el asistencialismo, porque evidentemente si vives en la calle, si no tienes con qué comer, si no tienes dónde ducharte, sin las necesidades básicas cubiertas, difícilmente vas a luchar por tus derechos. Pero bueno, ¿cómo trascendemos a todo esto y no hacemos asistencialismo? No sé si te he contestado muy bien con los ramos. Pero... Sí, no, mucho más. Bueno, que nosotros en realidad como llevamos tan poquillo tiempo, pero al final lo que la mayoría de gente como llega a nosotras o esas redes que estamos haciendo es porque o viene al punto de asesoría, que tenemos un punto de asesoría en gestoría laboral, gestoría de resistencia se llama, ¿no? Como para pues, los conocimientos que hemos ido adquiriendo nosotras a través de la experiencia de la Raposa o en otras cooperativas, de cómo saltarnos esas cosas como los indicadores o cómo poder, no sé, trabajar y cobrar aunque no esté regularizado y cosas así, poder transmitirlo, porque al final, ¿no? Si yo se lo transmito a dos personas, a otra, al final pueden llegar. Y entonces la mayoría vienen ahí o a través de esos puntos de asesoría o a través de los talleres que hacemos, que intentamos que sean gratuitos, pero pues a veces no lo son. Pero entonces te viene alguien que con, pues yo sé un oficio, que en realidad tenía que ver con lo que hablaba de los conocimientos que trae gente de otros lugares, que aquí al final no puede transmitir ni ejercer de alguna manera su propio trabajo y tiene que trabajar en algo que no le gusta porque tiene que pagar un alquiler, ¿no? Y entonces como intentar medias con eso. Y entonces alguien que viene a una formación de mecánica, pues a lo mejor te dice, pues yo también puedo enseñar a coser o enseñar a, no sé, a grabar o cualquier cosa técnica. Podría hacer un taller con vosotras, pero no soy autónoma, no soy regularizada, no tengo papeles. Pero siempre hay alguna forma que se encuentra de hacer una acrobacia para que la persona que está ejerciendo el trabajo pueda cobrar. Y no sé, lo que pasa es que es como que estas tres humanas tienen un montón de años de bagaje alrededor de los colectivos y nosotros llevamos un año haciendo esto, todavía no llega. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo, ¿verdad?, que necesitas cuidado que haces el curso de cerrajería. Sí. Sí, claramente. Pues mira, no, en realidad no conocemos a ninguna cerrajera, pero debería. Sí, también es verdad que como que también funcionamos bastante de boca a boca, ¿no? Al final las que estamos ahora currando en la RAPO, pues yo tengo una colega que, o yo tengo una amiga que, y por traer que haga esto. Así que si alguien conoce cerrajera, que no lo diga a Catro, que se lo diga a Cami, que es la persona con más contacto del mundo, y que venga a hacer un taller. Y así, pues, no habrá que hacer esa cosa. Y pagarle 400 euros a un señor. Y cobramos antes. Sí, también antes cuando hablaba de los retos, muchas veces para la criatura
las dificultades, bueno, como en todas las cooperativas y en la economía esa que intentamos hacer, cómo no precarizarte y a la vez no precarizar a la persona que contrata para que haga un taller, cómo ofrecer, ¿no?, formaciones gratuitas a gente cuando en realidad tampoco tienes el capital porque no estás explotando a otra, y entonces es muy difícil ser millonario. Y lo de los teléfonos pues también, ¿no? Como que al final ahora nos sentimos un poco como si estuviéramos mediando entre algo que son las instituciones o cosas de las que estamos totalmente en contra, pero de las que hay que sacar el dinero para poder sostener o dar, ¿no? Como no darlo porque también es como una cosa asistencialista, sino como para poder generar autonomía económica en las redes que tenemos, ¿no? Y eso es como súper complejo, y el dilema, pues, no sé, te va a contratar la Caixa para esto, ¿lo quieres o no lo quieres? O te llaman, bueno, pues igual sí, da igual. Coge el dinero y corre, no sé. Bueno, ahí va. Yo añadiría también yo creo que una de las cosas en las que también llegamos a otras personas que igual no directamente es generando esas buenas prácticas, ¿no? Y esos modelos. Claro, un lugar como el de Mentineras solo es posible en Barcelona. Lo que estamos haciendo nosotras en Europa del Este te está metiendo en el talego. En otros lugares te condenan a muerte. O sea, tenemos compañeras que los han matado la semana pasada en Indonesia, en Filipinas, ¿no? O sea, tenemos situaciones muy bestias. Entonces, claro, tenemos una responsabilidad desde Barcelona. Tenemos movimientos sociales muy ricos, tenemos una estructura cooperativa o de economía de resistencia muy rica. Evidentemente vivimos en un país prohibicionista, pero es legal meterte en el cuerpo lo que te dé la gana. O sea, consumir drogas no es ilegal. Es ilegal venderlas, o sea, ya me dirás de dónde salen, pero tenemos ahí un margen amplio, y especialmente Cataluña ha apostado por las estrategias de reducción de daños desde hace más de 30 años. Eso nos pone en una posición súper privilegiada a la hora de poder ser punta de lanza y enseñar esto. ¿Qué pasa? Que como suelen ser espacios fuera de los movimientos sociales y muy institucionalizados, aquí lo de hacer política de drogas se ha olvidado y nadie está haciendo nada. Y en cambio me estoy quejando por mi horario, por no sé qué, pero en la parte activista de hacer política de drogas no está, ¿no? Hacemos salud, ¿no? Hacemos VIH y sobredosis, pero no hacemos todo lo demás. Entonces, el conocer este privilegio y usarlo para empujar un poco lo que es posible dentro de la reducción de daños es una responsabilidad. Y generar esos modelos de abordaje nosotros ahora mismo, el otro día, la Comisión de Narcóticos, o sea, contra las drogas y el delito de Naciones Unidas nos usaba Mentineras como buena práctica. Y digo, pues si tenemos a todas las ladronas de Barcelona y las usuarias de drogas reivindicándonos como usuarias de drogas, y entonces, pero Naciones Unidas contra las drogas y el delito nos usa de buena práctica. Pues chapó, porque eso permite que nos vayamos ahora, pues eso, estamos acompañados a compañeras de Colombia que quieren hacer un espacio igual, ¿no? Y como somos buena práctica en Naciones Unidas, pues yo qué sé. Eso también son maneras de llegar a otras poblaciones que nosotras directamente no llegamos, ¿no? Pues eso, influyendo a los síes, para que de repente saquen fuera las barreras que tienen pues trabajadoras sexuales, personas que usan drogas, etc. O mostrando que esto funciona pues en América Latina, en Europa del Este y Asia Central, que es muy difícil que programas así puedan empezar de cero porque no hay políticas de reducción de daños establecidas todavía, ¿no? Entonces yo creo que ahí también usar ese privilegio a veces para poder llegar a compañeras que de otra manera no tendrían acceso a eso, ¿no? Igual otra forma de entrar en el día a día a generar, ¿no?, esta posibilidad de captar mayores compañeras que estén dentro de nuestros sectores es justamente lo que hemos ido creando entre al menos las 4 que estábamos acá, los 4 colectivos, estas alianzas, ¿no? Esta manera de trabajar de manera conjunta. Entonces nosotros logramos como informarnos un poco de las necesidades de las personas que se nos van acercando y vamos como acomodándonos entre todas, ayudando. Entonces nosotros creemos igual que es clave
esta construcción en colectividad y alianzas, ¿no? Crear estos puentes, justamente en esta sociedad, ¿no? Y en este sistema capitalista que te marca tanto la individualidad, donde nosotros creemos que la mayor resistencia está justo en la colectividad, más allá de nuestras diferencias, más allá de que nuestras luchas sean distintas, hay una situación de derechos humanos a los que todas estamos abordando, y que eso yo creo que es clave porque eso nos permite de alguna manera lograr captar más compañeras de los diferentes sectores y que se puedan sentir protegidas, ¿no? Y que se pueda, pero no a través de un asistencialismo, sino más bien un reconocimiento y una conciencia de sus derechos. Entonces eso permite que la lucha sea totalmente diferente a la de simplemente asistirlas como si fuéramos una ONG, que es algo en lo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Bueno, o sea, a mí sí me gustaría saber como un poco más de qué manera hacéis alianzas entre vosotras. O sea, sí, creo que los 4 proyectos conocíais, estáis en contacto y demás, pero ¿cómo se materializan como este conversar entre vosotras y acompañaros cada una desde el espacio en el que estáis? O sea, nosotros, por ejemplo, cada vez que hacemos formaciones, como Cindy ya, ¿qué hacemos? ¿Necesitáis algo? ¿No? Es como, pues, así un intercambio con Mechineros también lo hemos hecho, cuando con la subvención alcohol, por ejemplo, como para queremos postular la subvención alcohol, conocer a alguien, no necesitan, no sé, como que estamos, ahí con puta indignada todavía, ¿no? Pero con lo de cerrajería. Con lo de la cerrajería será, no. Sí, no sé, como que Claro, es al final como que hay muchos espacios de encuentro, ¿no? total, y que hacemos intercambio un poco de saberes entre nosotras, y también, sobre todo, nosotras tenemos mucho con Mechineras y putas indignadas de la lucha en las calles de manera conjunta, ¿no? Más allá de que sean las Mechineras las que salgan a una protesta, también sale Sin Hogar, también sale putas indignadas. Es como hemos logrado colectivizarnos en esa lucha y acompañarnos en ello, ¿no? Entonces, y también, bueno, igual a través de talleres, acompañamientos de diferente índole, pero sí, hemos logrado como ir rescatando estos colectivos que están dentro de la lucha de sectores desfavorecidos, en la que podemos trabajar de manera conjunta. Y eso nos ha fortalecido, nos ha ayudado un montón, al menos a los 4 colectivos, para irnos posesionando, ¿no? Sobre todo perder el miedo, la capacidad, porque la política del miedo existe, la presión existe, y una vez que tú ya atraviesas esa frontera, pues te das cuenta que realmente no eres más que truco y trato, ¿no? Y entonces lo importante es ser sujeto político, exigir derechos, somos ciudadanas, da igual que tengamos en situación irregular o no, pero los derechos humanos son básicos, universales, nacemos con ellos, y nadie nos puede quitar. Entonces, como el sistema se tratará siempre de tratar de blindar, ¿no? Para que las márgenes no lleguemos, pero no olvidemos que gracias a las márgenes son los grandes cambios sociales y políticos, porque el privilegiado no va a salir a la calle, evidentemente, vive en su mundo de confort, su ombligo, y ya está. Las que realmente movemos la sociedad y movemos las políticas es cuando hacemos presión en la calle. Y entonces, como nosotras lo tenemos todo perdido, tiradas al río. Entonces, por eso vamos cada vez más, exigiendo más. Y bueno, esperemos que haga el cambio político. Ese 28 de mayo, a nosotras nos tenemos ahí. Y sobre todo, crear lo que íbamos hablando, ¿no? Nosotros antes del conversatorio, que es el ir creando cada vez una mayor conciencia de que son los sectores que sostienen la sociedad y la vida acá en Barcelona, ¿no? Y es justamente eso, el perder el miedo, porque nos hacen creer que más bien nos están haciendo un favor al utilizar, ¿no? o al crear algún trato con nuestros sectores, sobre todo, cuando en realidad nosotros somos conscientes que más bien son los sectores que sostienen la vida acá, y es algo que no se termina de entender, ¿no? Y es una conciencia que para nosotros es un reto cada vez que ingresa una compañía, de decir, no, sí, es que estoy intentando que
ven el trabajo como trabajo del hogar, no importa si me cobran 2 euros, y es como está sosteniendo a sus padres, a sus hijos. Tienes que ser consciente de eso. Si tú no eres consciente de eso, no lo va a hacer la otra persona. Y más bien, al menos del lado nuestro, nosotros hemos tenido la posibilidad a través de Barcelona Activa de poder empezar a dar conversatorios en los centros cívicos en Barcelona, creando justamente esta conciencia entre la gente, ¿no? Sobre todo en los centros cívicos donde nosotros sabemos que son barrios que normalmente tienen trabajadoras del hogar. Entonces, claro, decirle ahí, está sosteniendo y está cuidando a tus hijos, está haciendo el trabajo que tú no lo vas a hacer. Muchas veces dentro de colectivos feministas, decir, claro, muy feminista, pero ese feminismo y ese privilegio que tú tienes para ejercer un trabajo y tener esta posibilidad de trabajar y no quedarte en casa, te lo está sosteniendo otra mujer, y otra mujer a la que le estás pagando 2 euros. Entonces, ¿de qué feminismo me estás hablando, no? Entonces, claro, esto nos ha permitido un poco tener un diálogo mucho más cercano con la sociedad para que realmente exista una conciencia de los trabajos que ejercemos, ¿no? Y cómo estos deberían ser en verdad remunerados y respetados, y por qué todavía no estamos en los derechos que tiene cualquier otro ciudadano en territorio español. Yo creo que hay también 2 cosas, ¿no? Yo creo que también en los márgenes reivindicarnos, ¿no? En esos márgenes, porque somos las que lo hacemos todo posible, ¿no? Mientras tú estás dentro, pues estás dentro y tienes que seguir un montón de cosas. Pero cuando te sitúas en los márgenes, puedes hacer lo que te salga de donde quieras. Y eso puede ser muy divertido y además abre muchísimas posibilidades. Yo creo que además damos cabida a esas cosas que parece, ¿no? que la ficción supera la realidad, sí, muchísimo, ¿no? Porque las situaciones que nos acabamos encontrando, ¿no? Y a veces esas alianzas se tejen de manera más formal y a veces es desde un mensaje de nos vamos a tomar un café, ¿no? Y nos vas a quedar 2 horas viendo cómo vamos a solucionar esto como podamos, porque es un brownie de estos de gordos, ¿no? Entonces yo creo que ese podernos permitir el salir de los márgenes y el tejer esas alianzas fuera de los márgenes es importantísimo. Y luego es verdad que luego hay, bueno, pues eso es una apuesta real, ¿no? Porque yo que sé, cuando apostamos por movernos solamente en economías de resistencia, a veces es una resistencia en sí, ¿no? Porque yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en apostar en lo que es la soberanía tecnológica, ¿no? Que vale, no vamos a usar el Google, no vamos a usar el Drive porque claro, somos cooperativa, alternativa, eso hay que tenerlo en cuenta, nos vamos con el Nextcloud. Me ha desaparecido no sé qué, esto no se guarda, esto no sale, coño, son nuestras herramientas de trabajo más básicas y aún así, o sea, es una apuesta y bueno, pues sí, pues no es cómodo, perdemos cosas, trabajamos a la par, pero bueno, también ese espacio, ¿no? De decir, bueno, pues sí, es más lento, ¿no? Hay que arreglar no sé qué, pero no te viene, ¿no? Si llamas a las manitas del barrio, es un momento, si lo haces a través de otros mecanismos, puede ser más lento, pero es una apuesta y al final es un poco el intentar mantener el máximo de coherencia posible dentro de las posibilidades que tenemos y apostarle, ¿no? Y ahí... Si no hay nada, ninguna otra pregunta, reflexión o así, yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, quiero aprovechar que justo estamos hablando del tema de las alianzas para, bueno, invitarlas a, si desea, darnos como el apoyo y el acompañamiento. Como les explicaba, estamos en este momento como Sin Hogar con 2 luchas fuertes. Una es por mantener el espacio de la Bonmaison. Entonces el día jueves vamos a tener una asamblea a las 6 de la tarde en La Bon, justamente para iniciar el encierro en La Bon hasta obtener el convenio con Diputación para no perder este espacio. Y el día viernes a las 10 de la mañana, creo que es. ¿Mañana qué horas? ¿De qué jueves? Mañana a las 6. Mañana. Ok. El encierro es mañana, empieza a las 5:30 la asamblea.
Y el viernes en la mañana tendremos a las 10 de la mañana la rueda de prensa, ¿no? Después del encierro de ese día tendremos la rueda de prensa a las 10 de la mañana. Y la lucha por el padrón sin domicilio en toda Cataluña la estamos realizando el día viernes a las 10 de la mañana en la Bonmason igual. Así que las que quieran acompañarnos, pues bienvenidas. Gracias. Pues bueno, muchas gracias por todas las organizaciones y a todos por venir. Bueno, a la Raposa por el espacio y bueno, hay una lista de asistencia que si la podéis firmar también